días y bienvenidos a Revista de Prensa en este viernes 15 de julio. Arrancamos otro día más de jornada de información y de actualidad en la provincia de Sevilla, en su ciudad, en la capital andaluza, contándoles que seguimos en esta alerta por calor, pero parece ser que a partir de hoy bajamos a alerta naranja. Hemos dejado atrás esa alerta roja que nos ha acompañado los últimos días, pero el calor va a seguir con nosotros. Por ahora se prevé hasta lo largo de la semana que viene. Seguimos hablando de calor, seguimos hablando de todo lo que está afectando también y bueno, estas temperaturas que no son normales para este mes de julio. Sí es normal que en Sevilla y en la provincia pues haga calor, estamos en verano, es una de las zonas pues, más secas de toda España, pero lo que no es normal son estas temperaturas que estamos rozando pues, casi los 50 grados en algunos puntos y esos más de 45 o 47 grados en los últimos días, que está dejando pues mucha situación un tanto complicada en muchas personas, en muchos hogares, que les es difícil llegar a fin de mes ya con estas facturas de la luz, esta subida de precios que había y ahora bueno, acarrearlo también con esta electricidad que está por las nubes y con estas altas temperaturas, pues está siendo también muy complicado para muchas familias y para muchos establecimientos. Pues este es nuestro apunte de portada del día de hoy, pero que hay mucho más que les vamos a contar en los diarios del día. Empezamos con ABC. Pues tenemos ya ABC en pantalla y vemos cómo se divide en este diario en dos. En un primer momento hablamos de información a nivel nacional, donde se habla, bueno, esas negociaciones que están habiendo ahora mismo a nivel el gobierno central, donde Sánchez pues combina su giro a la izquierda en el debate con un pacto con el PP. Diferentes puntos que se sacaron ayer sobre la mesa con las resoluciones del gasto en defensa, medidas anticrisis y bueno, pues está la energía y todas las problemáticas que tenemos a día de hoy también a nivel nacional, que está siendo muy complicado pues acarrear estos datos y ver también bueno cómo se solucionan, porque estamos viendo también las malas gestiones que está teniendo el gobierno nacional en los últimos años, pues se está viendo ahora esa punta y bueno, pues que parece ser que no se solucionan estas medidas y que esas malas gestiones pues parece que van a seguir por ahora en un periodo de tiempo bastante largo. También vemos en esta portada de ABC cómo se centra también en una segunda parte en esta nueva legislatura que comenzaba ayer en nuestra comunidad autónoma en Andalucía, donde bueno, Juanma Moreno ya se proclama ya presidente electo en funciones, como veíamos, y bueno, arranca el Parlamento con esta mayoría del PP, donde Jesús Aguirre pues va a ser ese presidente del Parlamento de los próximos 4 años y donde hemos visto también diferentes actos y diferentes situaciones que han llamado mucho la atención, como es ese puesto que se ha cedido a Vox en la mesa y bueno, como vemos aquí pues en esta imagen que nos saca ABC, pues esa cordialidad entre el PSOE y el PP para estos próximos 4 años. Pues estos son los datos y las noticias que vemos en ABC, que seguimos desgranando en Diario de Sevilla. Pues Diario de Sevilla lo ven en sus pantallas y también vemos pues ese saludo entre Juanma Moreno y entre Juan Espadas acerca de este momento del acto de constitución en el Parlamento. Ahí bueno, vemos también a Jesús Aguirre en primer plano como nuevo presidente de la Cámara de Andalucía y bueno, hemos visto también esa noticia que ha llamado mucho la atención, donde Juanma Moreno pacta con Vox que ocupe un puesto en la mesa del Parlamento y el PSOE mantiene a sus 2 representantes, lo que deja a Por Andalucía una vocalía sin voto, con la representación de todos los partidos políticos, pero eso sí, Por Andalucía pues no tiene voto. Vemos también más noticias que encontramos en Diarios de Sevilla, como que Sevilla aspira a ser la sede de la candidatura ibérica al Mundial 2023, un dato también importante. Hemos visto como el Estadio de la Cartuja pues está acogiendo muchos eventos multitudinarios en los últimos meses, esos grandes conciertos, el último fue el de Rosalía, y que vemos que es un no parar y que sigue potenciándose la marca Sevilla, la marca Andalucía, y en este caso pues como comenzase Javier Imbroda en su momento como consejero de Educación y Deporte, queriendo fomentar mucho más el Estadio de la Cartuja, pues así es como se postula este estadio para ser pues una de las sedes del Mundial de 2030. También más noticias que encontramos en Diario de Sevilla es que la Traviata ha cerrado la temporada del Maestranza. El clásico de Verdi cerraba ayer por la noche en una de sus actuaciones más esperadas en Sevilla, pues esta gran obra que seguramente dejó a todos sus asistentes sin igual, de la delicia que es disfrutar no solamente del Teatro de la Maestranza, sino también de esta pieza de Verdi, que es única y bueno, que les vamos a contar. Y más asuntos que encontramos en esta portada es que el metro ha duplicado sus usuarios en este último año y ha sido un 93% más que en 2021, que desgranaremos también en unos instantes. Terminamos con este repaso de la actualidad de las portadas con 20 minutos.
Pues 20 minutos ya lo tienen ahí en sus pantallas y también, bueno, seguimos hablando de estas uniones del PP con Vox en el inicio de la legislatura, donde, bueno, Andalucía ya dio su inicio a esta 12ª legislatura en la Constitucional del Parlamento de la Mesa, que el PP cedió a uno de sus 5 votos a Vox. Y bueno, veremos a ver esa imagen también que pone 20 minutos en pantalla con Macarena Olona, con Juanma Moreno, y por qué habrá sucedido esto, por qué querrá ese favor también a Vox. Pues también veremos en los próximos meses, en los próximos días, cómo se sigue desgranando y cómo se dan estas declaraciones ante este punto favorable para este partido político. Más asuntos en esta portada bueno, hablamos de deportes, y es que el Sevilla ya tiene a Marcao entre su plantilla, como vemos en el faldón izquierdo, en la final de la planta. Y bueno, pues vemos también otros asuntos, como es que Izquierda Unida Sevilla apunta al exdiputado Ismael Sánchez como candidato a la alcaldía de Sevilla. Pues estos son los temas, estas son las noticias que tenemos hoy en el punto de mira, pero que hay otras muchas más que vamos a seguir hablando y desgranando en el día de hoy. Tengo el placer de que me acompañe Javier Ruiz Andana. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, María. Bueno, lo primero, hemos visto este inicio de legislatura del Parlamento, como vemos también ese sabor de boca que tenemos. Bueno, es la primera vez que el PP tiene al 100% el Parlamento a su poder. Sí, exactamente. Yo creo que no sorprende a nadie, ¿no? Después de la legislatura que hemos visto y de las encuestas previas a las elecciones del mes pasado, yo creo que era más que evidente que este momento iba a acabar llegando. Sí es verdad que se planteaba esa división de va a ser mayoría, va a ser un pacto con Vox, pero al final hemos visto que ha acabado venciendo esa mayoría, que es la primera vez que nos encontramos en esta situación en un Parlamento andaluz desde que tenemos democracia después de tantos años, ¿no? Veremos a ver también cómo se sucede esta nueva legislatura, estos próximos 4 años, que bueno, viendo también estos últimos que ha tenido el PP junto con Ciudadanos, pues parece que pinta bien, porque se han hecho cosas buenas para Andalucía y bueno, los ciudadanos pues lo han hecho lo propio también de esta manera, pues votando a favor del Partido Popular. Otros asuntos también que tenemos en el punto de mira en el día de hoy es esta ola de calor que nos está acompañando. Bueno, llevamos una semana bastante complicada a la hora de asumir pues estas altas temperaturas que estamos viviendo, y no solamente porque parece que no estemos acostumbrados al calor, sino por cómo ha llegado y de la forma en la que lo estamos sufriendo. Cómo ha llegado y cómo va a quedarse con nosotros mínimo hasta la semana que viene, y se plantea también hasta que dure hasta la última semana de julio, es decir, que dure otros 7 días más. La cuestión es cómo vamos a planteárnoslo y cómo la afrontamos, porque según indican representantes de distintos hospitales sevillanos, están siendo multitud de casos los que se están atendiendo a la urgencia a causa de este repunte de las temperaturas. Hay que tener mucho cuidado, seguir muchas instrucciones médicas como la que siempre decimos, ¿no? No salir en las horas centrales del día, beber mucha agua, intentar refrescarnos lo máximo posible, evitar demasiado tiempo al sol. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, con este tipo de situaciones que nos va a acompañar durante un tiempo. Por desgracia tendremos que acostumbrarnos, pero esperemos que todo vaya lo mejor posible. Y ahora más si cabe seguir esas recomendaciones sanitarias por este roce de los 47 grados que estamos teniendo en los últimos días, que bueno, no está dejando a nadie indiferente en cuanto a temperatura se refiere, porque bueno, hemos visto también que han salido datos del Hospital Macarena, que desde 2003 pues no se tenía gran cantidad de pacientes en urgencias que llegaban por deshidratación o por factores a causa de una ola de calor. Exactamente, 2003, hablamos de 2003, esa ola de calor, ¿no? Que en Francia se cobró tantas vidas, por desgracia, y es algo inédito que estamos viendo que 47 grados creo que se alcanzaron ayer, incluso ayer a las 12 de la noche un termómetro cerca de mi casa marcaba los 35 grados, creo que era. O sea, para una hora ya bien avanzada la noche, que ya llevamos muchas horas sin sol, es una temperatura bastante alta. Lo que tenemos que hacer es, vamos a intentar afrontarlo como podamos, y es verdad que esto llega en un momento en el que los precios están subiendo, la luz está aumentando, tenemos que tirar de aire acondicionado, de ventiladores, y la factura de la luz y los bolsillos lo van a acabar sufriendo. Está complicado también la forma de llevarlo a cabo, y no solamente para las familias, como decíamos al principio de esta revista de prensa, el acarrear estos gastos, que al final es un incremento más, además de todos los incrementos que tenemos ya en la lista de la compra, en los medicamentos, en la factura de la luz, sino también, bueno, la hostelería es uno de los puntos también de los sectores claves a la hora de asumir esto, porque hemos visto también, sabíamos hace unos meses como que se iba a contratar a menos gente, lo vimos con los datos del paro, y ahora lo vamos a ver también cómo van a sufrir el turismo de esta manera, porque el calor puede hacer también que muchas personas no acudan a Sevilla, y ahora más también con esta noticia que ha salido hace poco, recientemente, acerca de bueno, los tiempos de paso, por así decirlo, dentro de los bares y restaurantes, pues veremos a ver también cómo asumen este nuevo punto.
Exactamente, y ya no solo hablamos de un motivo por una reducción, podría verse esa reducción por el calor, sino también por los precios, porque al aumentar el precio de la luz, el precio del agua, etcétera, también aumentará el precio de un hotel, el precio de un apart-hotel, de un bed and breakfast, ¿no? O sea, todo eso va a ir sumando y estamos poniendo parece como que estamos intentando ponernos palos en la rueda. Ahora que estamos avanzando, estábamos viendo desde hace unos meses para acá un aumento del turismo, parece que estamos como poniéndonos palitos en la rueda para ver si se cae la bici, ¿no? Pero bueno, esperemos que no consigamos ese autoboicoteo. Y efectivamente, María, decías ese tiempo de paso, ¿no? Que se ha visto en un bar gallego que pretendía, o parece que lo ha puesto ya, unos tiempos en función de la consumición que se haga, unos 15 minutos para la cerveza, creo que eran 20 para el refresco, para mantenerse sentado en el bar. Y se estaba planteando si en Sevilla se va a recuperar se va a copiar esos tiempos, pero parece que los hosteleros han dado un golpe en la mesa, han dicho que no, que eso es algo que ha ocurrido en un bar concreto de Galicia, que además no es algo que se haya extendido en otros bares de la zona, sino que es algo en concreto en un establecimiento y que de momento aquí no lo van a copiar. Lo que hemos visto también, bueno, incluso lo comentábamos al principio, antes de fuera de micros, que hemos visto que en la pandemia sí que se legislaba ese tiempo para consumir en diferentes establecimientos, pero no era un tiempo excesivo, incluso se llegaba a dejar hasta 2 horas para poder disfrutar de un establecimiento, y ahora, bueno, tener que limitarlo según el consumo de cada tipo de producto que estemos tomando en el bar, pues bueno, parece también una locura, teniendo en cuenta también lo que lleva la hostelería y lo que también estamos viviendo en este día de hoy, que llevamos pues estos tiempos convulsos que tenemos, que no solamente por esas consecuencias derivadas de la crisis sanitaria, sino bueno, pues todas las otras consecuencias que estamos ahora intentando paliar y que nos han llegado en sobreaviso, como es este caso. Y si me lo permite, María, creo que también es un poco contraproducente en sitios como Sevilla, que mucha gente va a los bares buscando ese refresco, ¿no?, de una cerveza, un refresco, una botella de agua, y va muchas veces buscando el sentarse en una terraza a la sombra o con un microclima que le ayuda a refugiarse del calor que estamos pasando, sobre todo en estas últimas semanas, y creo que eso sería contraproducente. A lo mejor en Galicia pues les va bien, pero en Sevilla yo creo que sería todo lo contrario, ¿no? Y volvemos ahora a ese plano sanitario que comentábamos al principio, porque siguen echando todavía noticias, porque la sanidad sigue estando en el punto de mira y porque nos ha llegado hoy un punto de actualidad que nos ha dejado un tanto preocupados, porque parece ser que los médicos y los sanitarios andaluces y sevillanos pues siguen yéndose de su lugar de origen para buscarse un futuro mejor. Pues sí, desde 2008 hasta ahora se han visto como 800 médicos sevillanos han pedido esa solicitud de trasladarse a sitios fuera de España o a otras comunidades autónomas, y es que ha sido 800 en 10 décadas, pero es que estamos viendo como ha ido aumentando también a raíz de la pandemia. Sí, es verdad que estamos viendo que es un momento en el que se necesitan muchos médicos, muchos sanitarios, y ha aumentado en esta situación. Me parece algo bastante reseñable. Hemos visto también que bueno, empezó con ese 2008, con esa crisis, la primera crisis que tuvimos a nivel económico, y a partir de ahí bueno, pues tuvieron esos recortes en sanidad andaluza, también bueno, esos cambios en plantilla que hicieron que los sanitarios pues tuviesen incluso que doblar puestos de trabajo, y que ahora pues ha sido también complicado el seguir asumiendo eso, porque las pérdidas no solamente son de este año por la pandemia, que muchos médicos pues han tenido también respeto a su trabajo y han querido pues dedicarse a otras funciones, a otros puntos también dentro de la sanidad, pero dejando a un lado a lo mejor el tú a tú con el paciente, sino queriendo pues innovarse también por todo lo que han sufrido, y que ahora bueno, también tenemos que asumir que si no tienen un salario digno a nivel sanidad, pues tampoco van a querer seguir trabajando en las condiciones en las que tienen. Exactamente, porque también estamos viendo que no solo España es uno de los países con uno de los salarios más bajos de Europa para los sanitarios, sino que también dentro de España Andalucía es si no es la más, es de las más de las comunidades autónomas con un sueldo más bajo. Creo que ahora mismo en Andalucía, un médico de Sevilla, de Córdoba, de Málaga, cobra creo que son 25 euros la hora en un día laborable y unos 27 en un día festivo, y en Murcia, sin irte más lejos, es 28 en un día laborable y 33, 34 en un día festivo. O sea que estamos hablando de una diferencia de 5 euros que se nota, y más en un turno, en un turno de 12 horas son 60 euros, básicamente. O sea que, echando cuenta, me parece algo bastante increíble que una comunidad, un médico de Almería y de Murcia,
que hay 100 kilómetros de distancia tienen una diferencia tan grande, ¿no? Me parece bastante creíble y más teniendo en cuenta la labor que han jugado tanto los médicos como enfermeros, como cualquier tipo de sanitario en los últimos años. Pues efectivamente una labor encomiable, pero no solo vamos a hablar de malas noticias, sino vamos a hablar de buenas noticias, y es que el metro de Sevilla ha aumentado en un 93% su uso y bueno, es algo reseñable que los sevillanos pues sigan fomentando también el transporte público y también un indicio de que Sevilla necesita más redes de metro. Exactamente, sí, porque estamos viendo que ya está comenzando a hablarse ya de la línea 3, pero todavía le queda un largo trayecto y nos queda mucho camino por recorrer, pero bueno, estamos viendo cómo sí es verdad que durante la pandemia se redujo mucho la afluencia de metro porque la gente pues tenía miedo a meterse en un sitio tan cerrado, con tanta gente, etcétera, pero sí es verdad que ahora hemos visto cómo se ha recuperado en un 98% la cifra previa a la pandemia. Por lo tanto, estamos viendo que no solo ha aumentado, sino que estamos en vista de que va a aumentar mucho también el año que viene y que probablemente el año que viene veamos cómo ya haya superado a las cifras de 2019. Y estamos viendo también que solamente tenemos una línea, que es una línea, cualquier otra persona que venga de otro punto del mundo diría que es escasa, porque no corta la ciudad, sino que corta una parte de la ciudad, que no tiene tampoco un trayecto que sea realmente usable para todo el mundo, sino bueno, las personas que van a la Universidad Pablo de la Vide, que van en Mairena, que bueno, esa distancia corta, pero tampoco es una línea que sea necesaria al 100%. Porque alguien que trabaja en la zona centro, lo más cerca que le deja el centro es en Puerta de Jerez. O sea que el que trabaje por la zona de la Campana o de la Alameda o de la Macarena está completamente desahuciado. O sea, estamos viendo, y además a todo esto se le suma que tampoco puedes transportarte en coche porque hay cortes de tráfico por toda la ciudad en distintas zonas, que sí es verdad que, por ejemplo, para los que trabajan en la zona de Nervión, en la zona de San Bernardo, pues se puede salvar con el metro, pero por ejemplo el que trabaje por Ronda Histórica no tiene ningún tipo de... se reduce aparcamiento, se reduce tramos por lo que puede circular, por lo tanto estamos viendo como lo mismo, ¿no? Nos estamos poniendo palitos en la rueda. Veremos a ver cómo se sigue desarrollando esto y que sea pronto cuando veamos esa línea 3 del metro ya en acción con esas obras también que vamos a vivir en otros puntos de Sevilla, como es con Altadis, que parece ser que bueno, ha sido también una resolución mucho más rápida, como que el PGO ya es oficial y ya puede ser un lugar cultural, ya tiene la Hermandad de la Cigarrera su pleno uso, rendimiento también del sitio. Parece ser que esto ha sido más acelerado porque también es algo necesario para la ciudad. Y tan acelerado como que en menos de 6 meses, en el primer trimestre de 2023 del año que viene, ya vamos a empezar a ver cómo se transforma esa antigua fábrica de tabaco de los Remedios, comienza a transformarse en un hotel de lujo, en distintas zonas verdes, que hombre, sí es verdad que van a suponer un refresco para la ciudad, sobre todo desde que lleva esa fábrica, lleva 14 años abandonada, así que vamos a ver cómo va a refrescar además una zona de la ciudad que creo que está bien revitalizar, porque sí es verdad que por esa parte hay comercio, hay muchas tiendas pequeñitas que, hombre, que va a venir muy bien, sobre todo si vienen además turistas, porque al fin y al cabo va a ser un hotel, para todo el comercio de los Remedios va a beneficiar muchísimo. Y también reseñar la importancia de esa pasarela que se quiere hacer cruzando el río, que bueno, como se cuenta que va a ser el paseo más largo desde casi toda Europa, me atrevería a decir, porque ahí sí que corta la ciudad entera de forma peatonal y podríamos llegar de una punta a otra de Sevilla andando en línea recta prácticamente. Prácticamente. Así que eso, esperemos. Además también fomentamos el no recurrir al coche, el poder utilizar bicicletas, los patinetes eléctricos que están de moda, ¿no? Pero bueno, esperemos que también nos beneficie y al final es siempre apostar por esa modernidad de la que venimos hablando tantos meses. Un punto cultural también importante en Sevilla que veremos también cómo se sigue desarrollando, y otras iniciativas también que está tomando el Ayuntamiento en marcha, como es el ahorro energético que estamos viendo tan ahora de moda en toda la actualidad, y va a ser ese cambio de la electricidad que se usa ahora mismo en las calles del alumbrado de Sevilla a unas luces LED que bueno, va a ser, aparte de bajo consumo, también van a ser oportunas para que bueno, Sevilla, que es una de las ciudades más iluminadas de toda España, pues bueno, que tengan también este fomento de mirar también el bolsillo de los sevillanos. Sí, además volvemos a repetir en una época en la que está todo tan caro, hombre, pues quiera que no, pues nos viene bien también ahorrar un poquito, tanto las administraciones como en las familias, ¿no? Así que sí, Sevilla ha apostado por cambiar el 50% de los alumbrados públicos a LED, algo que reduciría en torno a un 60% tanto el consumo como también las emisiones de dióxido de carbono que emiten las bombillas que están puestas actualmente, ¿no? Es una iniciativa que ya habíamos visto, por ejemplo, en la feria, habíamos visto cómo en el alumbrado se había cambiado por luces LED, ya que reducían bastante el consumo, y sí es verdad que bueno, pues que parece como que se han dado cuenta en el ayuntamiento que todos tenemos que mirar un poco el bolsillo,
así que parece que estamos en ello. Se prevé que se cambien las LED a un 50% en distintas fases, por lo tanto, de los 74.000, no me quiero equivocar, 74.715 puntos de iluminación pública, la mitad, es decir, en torno a unos 35 o 40.000, van a ser de luces LED. Estamos viendo también que de esos casi 75.000 puntos de luz de Sevilla, que se dice pronto, pues solamente el 15% son luces LED, y bueno, también es una forma de fomentar el ahorro energético que es necesario y mirar sobre todo, bueno, pues la economía de, bueno, esto al final se traducen impuestos y que las luces pues sean más económicas, ahora también que los sevillanos tengan que pagar menos por ver iluminada su ciudad por la noche. Y aparte que si estamos apostando por la creación de carriles bici, de zonas verdes, etcétera, para que tanto bien van a hacer al verde de la ciudad, no valga la redundancia, pues también tenemos que apostar por una reducción de consumo y una reducción en las emisiones de dióxido. Y lo que veremos también iluminado dentro de poco va a ser la vela de Santa Ana en Triana, la vela de Santiago de Santa Ana de este 2022, que parece ser que ya, bueno, pues está empezando a tomar forma, a empezar a montarse esas 28 casetas que discurren por toda la calle Betis, y bueno, que el Ayuntamiento de Sevilla pues va a cambiar el dispositivo en comparación a otros años anteriores, porque recordemos, desde hace 2 años no se celebra esta otra de las festividades importantes de Sevilla, que parece que, como siempre comentamos, hablábamos hace unos meses de feria, de Semana Santa, y es que no terminamos de salir de una y ya estamos entrando en otra, y ya, bueno, pues en este final de mes de julio, pues con esta vela de Santa Ana, que tiene su historia también con el apóstol Santiago también, que se unen las dos festividades, pues Triana le rinde tributo a estos dos santos importantes en Sevilla, y es así como el Ayuntamiento pues ha puesto un nuevo dispositivo, no solamente para la iluminación, como comentábamos, sino también pues para seguridad y movilidad, que también es tan necesario en Sevilla. Un dispositivo que arrancará el próximo jueves 21 de julio con el pregón de esta festividad y que acabará el domingo 26 una vez se termine la velada, ¿no? Una de las principales novedades es que se va a reducir un poco los horarios de las casetas, se van a cerrar el día 3, a las 3 de la mañana, perdón, los días entre semana, y a las 4 los días que caigan en fin de semana. Es una festividad que va a dejar mucho dinero, sobre todo en el distrito triano, porque es una al ser considerada una de las fiestas mayores de Sevilla, siempre suele recibir muchísima gente, y este año yo creo que después de 2, sin celebrarse no va a ser menos. Yo me atrevería a decir incluso que, y bueno, muchos turistas, mucha gente que viene de fuera, antiguamente, hace unos años, pues no conocían tanto la vela de Santa Ana como se está fomentando últimamente, porque sí que es verdad que cuando yo era más pequeña pues no conocía esta vela, y con los últimos años, me refiero antes de la pandemia, pues sí es más conocida, y también es un impulso que está haciendo por parte del Ayuntamiento de que se conozca, que también pues venga la gente en agosto y en julio, a finales de un tiempo que no es temporada alta en Sevilla, pero bueno, a ver si la climatología también lo respeta, y vemos también como esta vela pues sale estupendamente en la próxima semana, y que recordamos que aquí en PTV Sevilla pues vamos a ofrecerles también nuestro programa especial de la vela de Santa Ana, y que estaremos también acompañándoles pues otra festividad más importante de Sevilla, esta fiesta mayor también declarada en Triana, y estaremos ahí contándoles pues todo lo que sucede, todas las personas importantes, todas esas personas también que son medallas de Triana, honoríficos también, que han hecho mucho por su barrio, y también, bueno, pues otro punto importante de la ciudad para contar y para estar ahí con todas las personas que ven PTV, que están con nosotros día tras día. Javi, muchísimas gracias por acompañarnos otro día más, por estar aquí conmigo y por desgranar esta actualidad y estas noticias del día, que no son pocas. Muchísimas gracias a vosotros siempre. Y muchas gracias también a todas las personas que están en casa, que nos acompañan día tras día, que volvemos el próximo día con toda la actualidad de aquí, de Sevilla.